Vamos a comenzar con una oración. Hoy tenemos nuestra lección número 14, que tiene un nombre raro: la visión mística de Dios. Bueno, Padre, te damos muchas gracias por esta oportunidad de poder seguir aprendiendo, Señor. Seguir aprendiendo lo que tú nos enseñas, lo que tú pones en nosotros, lo que tú quieres que nosotros sepamos acerca de tu presencia, acerca de tu persona y acerca de la manera en que tú te conectas con nosotros. Padre, nos ponemos en tus manos. Señor, te decimos que aquí estamos para ser llenados de tu Espíritu. Señor, aquí estamos para hacer esas vasijas que te pedimos que llenes tú. Señor, que así como esas vasijas de las bodas de Canaán, que primero estaban vacías, se llenaron, Señor, con agua. Y al ser derramadas, Señor, tuvieron la infusión de lo sobrenatural y se convirtieron en una demostración de quién eres tú. Señor, que lo que recibamos nosotros como vasijas, Señor, se convierta en algo poderoso que podamos usar para expandir tu reino y para que cuando otras personas, Señor, reciban de nosotros, reciban el poder que hay en ti. En el nombre de Jesús te damos gracias y nos ponemos en tus manos, pidiéndote que nos rodees de ángeles. Rodea este lugar. Levanta, Señor, a tu iglesia, Señor, y permite que marquemos una diferencia en el lugar donde nos has puesto, en esta ciudad y en esta nación. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de algo que muchos experimentamos, pero casi no tocamos, como algo que es necesario que se atienda intencionalmente. Yo le di el título La visión mística de Dios, no porque es de Dios, sino que viene de Dios, ¿sí? Hemos estado hablando de las maneras en que nosotros percibimos la manera en que Dios nos habla, y porque somos sus ovejas y fuimos creadas, diseñadas como ovejas para escuchar su voz y seguirlo. Y primero que nada, el primer punto que quisiera tocar es que tenemos que redimir la palabra místico, ¿sí? Nosotros los cristianos tendemos a decir nada con lo místico, cero. ¿Por qué? Porque hay muchas prácticas de ocultismo que han sido nombradas místicas, ¿sí? Cuando el mundo habla de algo místico, piensa en los psíquicos, piensa en los adivinos, piensa en todo ese tipo de cosas. Sin embargo, la palabra místico se deriva del griego mysterion. De este término se deriva la palabra, ¿qué palabra creen? Misterio, ¿sí? Y la raíz que conecta la palabra misterio con místico es la palabra muo, que significa escondido, ¿sí? Entonces, lo místico es un misterio escondido. Bíblicamente, esa palabra misterio se usa cuando Dios ha escogido revelar algo que estaba escondido. ¿Ven qué simple? ¿Y dónde está eso? Bueno,
No apunté esa escritura, no la puse aquí, pero dice la palabra que el Señor revela sus misterios a sus hijos, ¿sí? Cuando eras niño alguna vez, o has escuchado de alguien que de repente no quería abrir su closet porque ¡hay un monstruo en el closet! Lo típico. Y lo hemos visto en películas miles de veces, ¿sí? ¿No será que los niños tienen la capacidad de ver algo que nosotros no vemos? O algo en la vida cotidiana que a veces tú ves, pero que nadie más ve. O algo que hueles, o algo que percibes, pero nadie más lo percibe. Cuando se trata de los niños, lo mencioné la vez pasada, lo que les decimos es, ay, es tu imaginación, o estás viendo muchas películas. Y puede que debido a que el día de hoy los niños pasan infinidad de tiempo en pantallas, los adultos piensan, quién sabe dónde lo vio en el internet. Y hasta de los adultos lo pensamos. Puede que los niños se estén alimentando demasiado del contenido que ven en pantallas. Hay muchas cosas negativas que pueden afectar la manera en que ven el mundo, su cosmovisión. Pero también es posible que en realidad estén viendo con sus ojos físicos el mundo espiritual y lo estemos descartando y apagando algo que puede despertar algo muy poderoso en ellos. Para algunos, unos cuantos, el ver el mundo espiritual es pan comido, lo ven todos los días y, sí, ahí hay un ángel, sí, allá hay un espíritu X. Y tú quedas, porque yo no lo veo. ¿Sí? El que tú no lo veas no quiere decir que no esté sucediendo. Pero así como para algunos es común ver esas cosas, hay personas que no lo ven de manera regular, pero de repente tienen flashazos y vieron algo. Y a veces como no eres alguien que lo ve regularmente, lo descartas. Seguro fue mi imaginación. Seguro fue X o Y cosa. Cuando en realidad debemos nosotros, como les dije la vez pasada, estar con las antenas espirituales bien paraditas, percibiendo de qué maneras Dios nos puede estar hablando. Desde la infancia hay individuos que son capaces de ver y esos son los que ven de manera natural y normal. Hay un autor de un libro llamado El Velo, se los recomiendo mucho, que es un autor que desde niño veía cosas y para él pensaba que todo el mundo veía lo mismo que él. Cuando se empieza a dar cuenta que los demás no veían lo que él veía, primero empezó a pensar que estaba medio, sí, pero luego cuando conoció realmente a Dios, se dio cuenta que era algo que Dios había puesto en él, aun cuando no entendía lo que estaba viendo. Entonces, ¿cuántas veces tú no has escuchado de alguien que tiene encuentros con ángeles porque son rescatados de un accidente? ¿O han visto
no sé, se hizo viral un video donde una persona estaba yendo en su triciclo y estaba viniendo un tráiler y se ve en el video del monitor de la calle cómo algo viene en menos de un segundo, toma el triciclo, lo pone del otro lado de la calle donde no le puede pasar nada y el tráiler pasa. ¿Alguna vez alguien vio ese video? ¿Sí? Fue algo que se hizo viral porque fue muy evidente. Y fue un ángel que vino a rescatar a esta persona. Entonces, ¿cuántas veces no has escuchado testimonios de personas que nunca ven nada, pero de repente se les poncha una llanta en la carretera? Y yo recuerdo escuchar el testimonio de este señor que estaba casi en medio de la nada, no había manera de llamar, y de repente llegan tres tipo guaruras que estaban caminando por ese lugar y que le levantan el coche, le cambian la llanta, lo vuelven a bajar cuando la cambian y cuando voltea ya no hay nadie. Hemos escuchado esas historias, ¿sí? ¿Alguien nunca en su vida ha escuchado algo así? Creo que todos lo hemos escuchado de una forma u otra. Entonces, el hecho de que no seamos profetas no quiere decir que Dios no escoja quitar el velo de lo espiritual para que podamos ver por un momento o para que podamos experimentar cuando es necesario la intervención sobrenatural de Dios. Puede que sea también el comienzo de un despertar para que tú comiences a ver el mundo espiritual, que se sensibilicen, valga la redundancia, tus sentidos para empezar a percibir, para darte cuenta que hay un mundo sobrenatural. ¿Se acuerdan lo que pasó con el siervo de Eliseo? En Segunda de Reyes 6:17, en la Reina Valera contemporánea, dice: acto seguido, Eliseo oró con estas palabras: Señor, te ruego que abras los ojos de mi siervo para que vea. El Señor abrió los ojos del criado y éste miró a su alrededor y vio que en torno a Eliseo el monte estaba lleno de gente a caballo y de carros de fuego. Hermanos, hay todo un mundo espiritual que es un misterio, ¿sí? Y cuando entramos a ese mundo místico que viene de Dios, Dios quita ese velo cuando necesitamos ver lo que necesitamos ver. Y puede que sea un momento y no vuelva a pasar hasta que sea necesario para que lo veamos nosotros. Eso no quiere decir que Dios no te esté mostrando algo que es necesario para lo que Él te está pidiendo que hagas o para el lugar que quiere que vayas, etcétera, etcétera. En clases anteriores vimos cómo Dios estrenó a sus profetas preguntándoles qué veían. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Cuando le preguntó a Zacarías, ¿qué ves? Y le mostró cosas naturales. Zacarías no estaba viendo algo nada más natural, sino estaba viendo algo que tenía una implicación espiritual también. Mira este ejemplo que está en Zacarías 5:2, dice: entonces volví a levantar los ojos y miré, y he aquí que había un rollo volador
Y él me dijo, ¿qué ves? Y yo le respondí, veo un rollo volador de 30 pies de largo y 15 pies de ancho. Si se dan cuenta, en esta historia hay una interacción, ¿sí? El hecho de que Zacarías levantara los ojos y mirara indica que estaba recibiendo información espiritual a través de sus receptores místicos. ¿Cuál es la diferencia entonces entre una visión y algo que es un misterio revelado, místico? Una experiencia mística se diferencia de una simple visión. O sea, hablamos la vez pasada que hay imágenes, hay visiones, y ahorita le estoy hablando de cosas, de visiones místicas. ¿Cuál es la diferencia? Es que en la percepción de imágenes es un flashazo. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? En la visión vemos algo que está pasando como una película, ¿sí? En la visión mística, tú eres actor en esa película, ¿sí? Entonces, cuando en la Biblia vemos que hay diferentes personas que van interactuando, ¿sí? ¿Qué pasó con, por ejemplo, Pablo en Damasco? Él no solamente vio a Jesús, no tuvo un flashazo de Jesús, no fue algo que él vio y era ajeno y nada más estaba viendo de fuera y veía que sucedía. Pablo interactuó, habló con Jesús, Jesús le dio instrucciones. ¿Y los demás que estaban alrededor lo veían? No lo veían, nada más lo percibían. Lo percibieron, sí, pero lo que veía Pablo no lo veían ellos. ¿Ok? ¿Qué pasó con Pedro? Cuando el Señor le dio instrucciones de que tenía que ir a los gentiles. ¿Cómo lo hizo? Le bajó una manta y la vio, y no solo la vio, que el Señor, ¿qué le dijo? Mata y come, ¿sí? Y estaban involucrados sus sentidos, ¿sí? Esas son las experiencias que son misterios escondidos, que son revelados a través de lo que Dios nos muestra y podemos interactuar con ello. ¿Qué pasó con Juan cuando vio toda la visión del Apocalipsis? El ángel hablaba con él y le decía, mira esto, vas a hacer esto. ¿Qué pasó cuando el ángel se le apareció a Jeremías y puso el carbón en sus labios? La Biblia nos muestra que hay experiencias que no son solamente visiones externas, sino son experiencias de misterios que son revelados por experiencia espiritual. ¿Sí? Es una experiencia espiritual. ¿Y qué tipo de experiencias hay? Experiencias de ángeles. A lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento leemos historias de ángeles que se aparecen a los hombres y entregan mensajes de Dios, los ayudan, les dan dirección e incluso guerrean a su favor. De hecho, desde los primeros 3 capítulos de Génesis hasta el último capítulo de Apocalipsis, vemos a los ángeles cumpliendo la voluntad de Dios e interactuando con los hombres, ¿sí? María, a la hora de que estaba llorando en la tumba de Jesús, tuvo una experiencia con un ángel. Daniel
La Biblia está llena de ese tipo de interacciones. Uno de los relatos más clásicos de ver ángeles en el reino de los espíritus proviene de la historia de Eliseo, cuando su sirviente salió de la tienda por la mañana y vio que estaban completamente rodeados por sus enemigos y se paniqueó. ¿Cierto? ¿Qué haces tú si sales y ves que estás rodeado del ejército enemigo? Te paniqueas. Entras en pánico. ¡Nos vamos a morir! Y es ahí donde entra la escritura que les leí hace un momento. Porque es cuando dice la Biblia en la NTV, la Reina Valera Contemporánea, dice acto seguido. O sea, cuando Elías vio que Eliseo, ¡ah! ¡Nos vamos a morir! ¡Estamos rodeados! Tranquis, sí, tranquilo. Voy a orar para que puedas ver la realidad. ¿Sí? Y entonces su siervo pudo ver, dice, el Señor abrió los ojos del criado y éste miró a su alrededor y vio que en torno a Eliseo el monte estaba lleno de gente a caballo y de carros de fuego. Un simple ejército comparado con algo así. Entonces, era necesario que el siervo de Eliseo viera la realidad espiritual. Se abrió el misterio de lo que está escondido a nuestros ojos naturales. Se abrió para que se corrió la cortina, vaya, y él pudo ver lo que realmente había en el mundo espiritual. Y muchas veces nosotros necesitamos ser intencionales en pedirle al Señor que si no lo vemos, que podamos sentirlo, ¿sí? Y generalmente nosotros pensamos, eso es nada más para los profetas. Pero hermanos, si el Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, Él te lleva al Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cuando estás pensando, tengo que pagar la renta, ve al Señor y experimenta su paz. Por eso se llama paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque no es natural que tengas paz, pero la tienes. El misterio de la paz que sobrepasa todo entendimiento se abre, se corre el velo para que tú puedas experimentar esa paz en medio de la tormenta. Siempre yo digo, nadie puede hablarle a la tormenta si no ha dormido en la barca. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que hizo Jesús. Él, mientras los discípulos estaban, vamos a sacar el agua, se está metiendo el agua, vamos, y viene la ola, sacan el agua y vuelve a venir la ola, y vuelven a sacar el agua y vuelven a sacar el agua, y Jesús no puede estar dormido en medio de esto. Y Jesús, ¿qué les pasa? Hombres de poca fe. Eso es lo que tiene que ser revelado. Son los misterios del mundo espiritual que en lo natural muchas veces no tienen sentido. Por eso son misterios. ¿Sí? Y por eso les digo que estamos redimiendo la palabra místico. ¿Sí? Porque son experiencias que probablemente no te pasen todos los días,
pero se corren velos para que tú puedas ver, adquirir tu paz, adquirir tu consuelo, adquirir tu exhortación. Y dice Dios, ok, vamos a continuar. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó con el corazón del siervo? El corazón del siervo se fortaleció, el siervo de Eliseo, se animó y se consoló. Se cumplieron las tres cosas, ¿sí? Fue animado, fue consolado y fue exhortado. Cree que Dios está con nosotros, ¿sí? Ten fe. Entonces, él vio místicamente algo que con los ojos naturales no podía ver. Y cuando Eliseo dijo, Señor, permite que mi siervo pueda ver. Tenemos que ser intencionales cuando oramos. Pedir para que se nos dé. Tenemos diferentes sentidos. Puede que tú escuches, puede que otro sienta, puede que otro vea, puede que otro pueda sentir, no sé, temperaturas. El Señor usa nuestros sentidos, ya hablamos de eso. Y el Señor puede tomar lo que ya te dio para abrir el velo. Otra manera que ha sucedido, y nosotros en casa, en los que tienen años con nosotros lo hemos palpado, es las nubes. La presencia de Dios manifiesta en nubes. ¿Sí? Yo estoy mencionando algunas, hay muchas, pero quiero mencionar las que generalmente se hacen más comunes. Las nubes. Hubo un día, hace muchos años, estábamos pasándonos a otro local en el que ya no estamos, y estábamos como iglesia, y yo pienso que eso va a repetirse cuando nos pasemos la siguiente vez, porque estábamos todos tan contentos, estábamos participando intencionalmente, estábamos lavando el local, estábamos cantando cada uno mientras barría, mientras limpiaba, mientras desempolvaba, y nos aparecíamos durante diversas partes del día, cuando las horas que podían los hermanos. Y hubo un momento en que en la parte donde era el santuario, hagan de cuenta que estábamos limpiando el equivalente de que la cafetería, los baños y demás. Y habían puertas que daban a lo que era nuestro lugar de santuario, donde teníamos las reuniones, donde íbamos a empezar a tener las reuniones. Y el cerrajero estaba probando las llaves, las copias de llaves que habíamos hecho. Y subimos para probarlas, y en el momento, porque estábamos, literalmente era un aposento alto, porque subíamos escaleras y llegábamos a ese salón. Al subir las escaleras, empezamos a ver una nube, todo se puso blancuzco, ¿sí? Y sentíamos un olor dulce, entre canela, flores. Y los que subimos estábamos viendo, oliendo, percibiendo que Dios nos estaba diciendo, estoy complacido con ustedes, aquí estoy. Era la evidencia de su presencia. ¿Dónde está eso en la Biblia? Éxodo 13, 21 al 22. Hablamos del pueblo de Israel cuando estaba saliendo. Dice, el Señor iba delante de ellos y los guiaba durante el día mediante una columna en forma de nube, y les daba luz durante la noche con una columna de fuego.
Esto les permitía viajar de día y de noche, y el Señor nunca quitó de su lugar delante de ellos la columna de nube ni la columna de fuego. ¿Sí? Era una evidencia del cuidado de Dios. En el tabernáculo, en Números 9:15, dice, el día que se armó el tabernáculo, y eso me recuerda a nosotros como iglesia, porque eso es lo que vivimos. El día que se armó el tabernáculo, la nube lo cubrió. Pero desde la tarde hasta el amanecer, la nube que cubría el tabernáculo tomaba la apariencia de una columna de fuego. ¿Sí? Estaban armando. Y era cuando llegó la presencia a estar tan fuerte que los sacerdotes no podían ni entrar, era algo muy solemne. Primera de Reyes 8 del 10 al 11, aquí está esto. Dice, al salir los sacerdotes del lugar santo, una densa nube llenó el templo del Señor. Los sacerdotes no pudieron seguir con la celebración a causa de la nube, porque la gloriosa presencia del Señor llenaba el templo del Señor. Entonces, vemos esto que le da sustancia a lo que nosotros experimentamos. Ahora díganme, ¿lo experimentamos cada domingo? Sí lo experimentamos, pero no lo vemos. ¿Sí? Aunque hay personas que se me han acercado muchas veces para decirme, estoy viendo la nube. Y puede que otros no lo vean, pero hay personas que ven el mundo espiritual de manera más regular, que lo están viendo. Y cuando Dios se hace evidente a todos, es porque Él tiene una intención al hacerlo, ¿sí? Cuando a nosotros nos pasó al mudarnos a este nuevo local, fue visible para todos. Todos los que estábamos ahí lo vimos, lo percibimos, lo olimos. Y era una manera de decir de Dios a nosotros, hasta gracias, recibo su ofrenda. Porque era una ofrenda de amor, el tiempo, el esfuerzo y hasta el dinero, porque había unos que compraron sus propios artículos de limpieza para estar ahí, y etcétera. Entonces, ¿estamos de acuerdo que las nubes son bíblicas? ¿Sí? Visiones abiertas. Mencionábamos antes que hay visiones inspiradas por el Espíritu Santo, los 3 tipos que les mencioné. Y ahora vamos a ver, ¿dónde está en la Biblia algo así? Isaías 6, del 1 al 2, dice, el año en que murió el rey Usías, vi, del verbo ver, y de la sustancia con ojos. Vi al Señor sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo, y lo asistían poderosos serafines, y cada uno tenía 6 alas, y con 2 alas se cubrían el rostro, y con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. En esta visión, Isaías estaba viendo en lo físico algo que estaba pasando en los cielos. En el libro de Lucas vemos cómo los ángeles se le aparecen visiblemente a las mujeres que estaban visitando la tumba de Jesús, de Jesucristo. Isaías 6, del 1 al 2, ya la reí. Hermanos, hay personas aquí en casa que pueden ver estas cosas. No es algo que ha dejado de pasar.
Les mencionaba hace un momento el libro que se llama El Velo, donde relata él como una de las personas, de muchas personas, que puede ver el mundo espiritual. El hecho de que no todos lo veamos de manera regular no descarta que cuando alguien diga estoy viendo esto, sea nada más producto de su imaginación. Tenemos que darle valor y tenemos que, como dice la palabra, juzgar la palabra que se recibe, traerlo, pesarlo con las escrituras, porque igual hay personas, y déjenme decirle que hay personas, como digo, ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo, pero han venido personas para tratar de hacer daño a la iglesia, ¿sí? Y esas personas, en su mundo demoníaco espiritual, ven cosas, pero habilitadas, porque el enemigo, que es un ladrón, él viene a robar, matar y destruir. Y está ya confirmado, atestiguado, le han hecho entrevistas a ex brujos, que hay personas que se filtran en iglesias, que se hacen pasar por cristianos, que se hacen pasar por profetas, que se hacen pasar y que te dicen cosas del mundo espiritual, pero no son personas ni que leen su Biblia, ni que buscan a Dios, y que cuando tú estás junto a esas personas, hay un no sé qué sé yo, que no te da paz. ¿Sí? ¿Cierto? Tenemos que tener el don de discernimiento activado, ¿sí? El discernimiento viene de Dios. Y si tú no estás pegado a Dios, si tú no buscas a Dios de manera constante, si tú no eres de las personas que puede que tú no veas, pero simplemente hay algo que no te da paz. Cree lo que el Señor te deja percibir y repórtalo a los líderes. Han habido ocasiones, hermanos, donde hemos pescado a personas haciendo símbolos y todo mientras estamos orando. Ahí han habido personas que han venido y creen que no los vemos. Y se hacen pasar por cristianos. No es algo que publicamos. Simplemente no se merece el diablo tanta atención, ¿sí? Entonces, las personas que lo disciernen, lo reportan, hacemos algo al respecto, continuamos nuestro camino, ¿sí? Es esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque el enemigo es real. Los ataques son reales. Los brujos son reales. Mas, sin embargo, puede más el que está en nosotros que el que está contra nosotros. Y si pudiéramos ver como oró Eliseo para su siervo, veríamos esa multitud de ángeles que guerrean a nuestro favor. ¿Sí? Entonces, les digo esto no para que empiecen a ver quién llegó hoy a la iglesia. No, sino para que cuando ustedes perciban algo, no lo descarten como algo que, seguro soy yo nada más. Si sientes algo, no seas paranoico tampoco, ¿sí? Pero hay un balance cuando estamos en un lugar
donde está la presencia de Dios, donde hay una presencia de luz, de ese incienso, de esa nube, y de repente ves un huequito, repórtalo. Díselo a un líder, díselo a tu líder de grupo, a tu líder de la parte donde estás sirviendo. Y simplemente entrégalo. Y no vamos a hacer una tormenta en un vaso de agua. Simplemente, ¿qué haces cuando ves una cucaracha? ¿Sí? Haces lo que tienes que hacer y para tu día. La pisas y sigues caminando. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer. El enemigo está vencido. ¿Sí? Pero tenemos que nosotros ser espirituales para que el enemigo no nos lleve al baile a nosotros. ¿Sí? ¿Es astuto? Claro que sí. ¿Tiene poder? Claro que sí. Pero no tiene más poder que el Espíritu de Dios en nosotros. Amén. El problema con esto, hermanos, es el peso y el poder que nosotros le damos. ¿Sí? Que existe, sí. Que tiene poder, sí. ¿Por qué? Porque fue un ángel caído que dice la Biblia que es el príncipe de la potestad del aire. ¿Por qué tiene ese poder? Porque nosotros se lo dimos en primer lugar. Pero Jesús vino a redimir, a darnos ese señorío. Somos reyes y sacerdotes. Reinamos juntamente con Cristo. Y si nosotros creemos lo que Él nos dice, entonces podemos creer lo que dice Isaías 43. Aunque vengan las aguas, no nos van a ahogar. Aunque venga el fuego, no nos va a quemar. No temas, porque Dios está contigo. Amén. Entonces, ¿las cosas son reales? Sí. Pero Dios tiene en su palabra las instrucciones para que nosotros lidiemos con esas cosas. Quiero darles otra analogía. Por ejemplo, las cucarachas que acabo de mencionar. Esto no está en las notas, ¿sí? Las cucarachas que acabo de mencionar. ¿Qué pasa si tú nada más ves pasar a las cucarachas y no las matas, ni las pisas, ni nada? Se reproducen, ¿sí? Entonces quiero que quede claro. ¿Tenemos el poder de Jesucristo en nosotros? Sí. El poder que tenemos, dice la Biblia. Hablo de pisar cucarachas, pero es bíblico, porque la Biblia dice que nosotros se nos dio la capacidad de pisar, hollar serpientes y escorpiones, ¿sí? Entonces, ¿lo podemos pisar? Sí, y vamos a pisar a la serpiente en la cabeza, pero tenemos que creer que tenemos el piecito para hacerlo, ¿sí? Entonces, lo vamos a tratar, lo vamos a ejecutar, y vamos a continuar nuestro camino, ¿sí? No vamos a ver demonios en cada esquina, ni ser paranoicos, pero sí tenemos que ser intencionales en pisar a la serpiente en la cabeza, ¿sí? ¿Queda claro? La guerra espiritual es real, ¿sí? Y la Biblia dice, mi pueblo muere por falta de conocimiento. El mundo dice una gran mentira. Dice que lo que no sabes no te hace daño. Es una mentira de lo más profundo del infierno. Contradice lo que acabo de decir. Lo que no sabes sí te puede hacer daño.
porque el pueblo de Dios muere por falta de conocimiento. Por eso estamos aquí. Por eso tenemos que aprender, por eso tenemos que saber que hay estrategias de los cielos para establecer su reino en la tierra. Ahora, vamos a avanzar, que ya me fui por allá. La otra manera, y entra en todo lo que hemos estado hablando, son los trances espirituales, que entra en lo que vimos anteriormente, en lo místico. El trance es un estado de éxtasis fuera de una posición mental normal. La diferencia entre una visión y un trance es que en la visión somos espectadores, en el trance entramos a la visión y participamos en lo que ocurre en ella. En uno vemos la película y en otro somos actores. ¿Sí? Ese es el trance. Ahí está lo que les mencioné de Pablo, de Pedro, de María, de Juan, de Daniel. Cuando Pablo decían, no sé si estaba dentro o fuera del cuerpo o en el espíritu, o ¿se acuerdan que Pablo lo dice? ¿Sí? Ese es un trance, no tranza, trance. ¿Ok? Ahí vemos la experiencia de Pablo en camino a Damasco y ahora les voy a leer algo muy importante y crucial que tenemos que tener en cuenta. Y por favor, grábenselo en lo más profundo de sus neuronas. Tenemos que saber, destacar y entender que todos los que en la Biblia tienen esas experiencias con Dios, estaban buscando a Dios y estaban interactuando con Dios mismo, no con otras cosas ni con otros seres. ¿Sí? Cuando Josué, por ejemplo, se le aparece el ángel y empieza a interactuar con él, ¿qué estaba haciendo Josué? Estaba orando, estaba buscando a Dios. Quería saber qué es lo que tenía que hacer. Y Dios le responde mandándole un ángel. El ángel del Señor, casi nada, ¿sí? Y le pregunta, ¿está interactuando? ¿Estás con nosotros o contra nosotros? Y el Señor, el ángel le dice, ninguno. Vengo de parte de ¿sí? Entonces, son experiencias en las que hay interacción. Esto es muy importante recalcar que estamos hablando de experiencias que suceden cuando buscamos a Dios, no cuando buscamos la experiencia. ¿Sí? No podemos estar yendo buscando experiencias porque de eso se puede agarrar el enemigo. ¿Ok? Cuando suceden cosas sobrenaturales que vemos escarcha, que vemos cosas, qué bueno que suceden, pero no nos enfocamos en las manifestaciones, nos enfocamos en el Señor que en respuesta las mandó para decir aquí estoy. ¿Sí? Han habido personas que han tenido escarcha en sus manos, que hemos encontrado alas en diferentes lugares donde no puede entrar un ave, ¿sí? Alas preciosas, plumas más bien. Y ven que las estemos anunciando a todo el mundo, no, pero han estado sucediendo, claro que sí. Pero no nos enfocamos en la manifestación o en la experiencia, nos enfocamos en Dios, en tener intimidad con Él
Y las experiencias, las manifestaciones que Él escoge darnos, son porque Él así lo decide, no porque nosotros las buscamos. Nosotros lo buscamos a Él. ¿Sí? Los que practican ocultismo, como los de la nueva era, los psíquicos, los mediums, ¿tienen comunicación con el mundo espiritual? Sí. Tienen trances, pero con un mundo demoníaco. ¿Sí? La diferencia principal, entonces, recalco, es que cuando viene de Dios es porque estamos buscando a Dios, a su persona, glorificándolo a Él, amándolo a Él, derramándolos delante de Él. No porque estamos, quiero ver el mundo espiritual, que se abra la cortina, quiero ver escarcha, quiero ver... No. Estamos orando mal si hacemos eso. ¿Ok? Dice en la palabra, busca primero el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. ¿Sí? Dios está hablando a través del mundo natural y a través de lo que Él mismo ha puesto en nuestro interior. Él habla a través de sus ángeles, a través de visiones abiertas, de trances y otras maneras en las que vemos el mundo espiritual. Vuelvo a decir, no descartemos lo que otras personas ven en el espíritu solamente porque tú no lo has experimentado. Y no digas, yo busco a Dios y nunca he visto eso. Tacha, no hagas eso. Porque Dios sí les habla a otras personas y puede que a ti Dios te ha estado hablando de otras formas y no te has dado cuenta. Entonces, cuando oigas que alguien más tiene este tipo de experiencias, no te sientas menos, tampoco juzgues a las otras personas. No le levantes el puño a Dios diciendo por qué ellos y yo no. Dios tiene sus motivos y sus razones. No te compares y mucho menos te desanimes. Sé intencional en buscar a Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a caer en su lugar. Y esta última escritura que está en Proverbios 3, del 5 al 6, dice, confía en el Señor con todo tu corazón. ¿Cómo? ¿Me recuerda el primer mandamiento? De amarlo con todo. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. ¿Sí? Todas las formas de ver son importantes y bíblicamente válidas. Estas formas pueden ser en un momento ese catalítico, ese gatillo. ¿Todos saben qué es un catalítico? ¿Quién no sabe qué es un catalítico? Un catalítico es el componente químico que hace que otros componentes tengan una reacción conjunta. ¿Sí? ¿Estoy bien ahí, científica, ahí nuestra, que nos está escuchando? Entonces, el que tú pongas atención, busques a Dios y digas, Señor, dame ese entendimiento, dame esa habilidad de discernir espiritualmente, no para yo tener la experiencia, sino para cumplir el destino y el propósito que
tú has puesto en mí aquí en la tierra. Dame las herramientas que necesito para ser más eficiente en lo que tú me has llamado a hacer. Y empieza a poner atención en el mundo exterior. Hemos hablado desde las cosas más sencillas hasta estas cosas místicas, ¿sí? En todo lo que ya hemos hablado, nos encontramos todos y cada uno de nosotros de una u otra forma. Lo que tenemos que hacer es precisamente confiar en el Señor, amarlo con todo nuestro corazón, buscar su persona, no su mano, ¿sí? Cuando buscamos su persona, Él extiende su mano. Pero cuando buscamos su mano, podemos confundir su mano con otras que se quieran meter en el camino, ¿sí? Entonces, recuerda, estas experiencias, cuando tú pones atención y dices, el Señor me habló de esta forma, ahora lo entiendo. Empieza a pensar, ¿cuántas veces has experimentado eso? Pues que el Señor me ha estado hablando y no me había dado cuenta. Y al que tú te des cuenta puede ser ese catalítico, ese gatillo que dispare todo lo demás que Dios quiere para ti. Entonces, la meta es desarrollar nuestra habilidad para ver lo que Dios tiene para nosotros y conectarnos de una manera más profunda con el corazón del Padre. ¿Ok? Entonces, vamos a orar. Padre Santo, estamos aquí pidiéndote, Señor, que te manifiestes en nosotros, no para hacer, sino para ser uno contigo. Espíritu Santo, llena nuestras almas, llena nuestro espíritu y aún nuestro cuerpo. Llénanos en espíritu, alma y cuerpo de tal manera que nuestros sentidos naturales y nuestros sentidos espirituales se agudicen para poder entender cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, y que tú has preparado para aquellos que te aman. Y ahí está la clave para los que te aman. Queremos amarte más. Danos, Señor, bautízanos con tu amor. Bautízanos con esa capacidad de amar primero a nuestro Dios. Que tu espíritu despierte esa pasión y ese amor en nosotros hacia ti. Y que, Señor, cause esa conexión, ese amor, esa intimidad, que podamos conectarnos los unos con los otros y en la tierra vivir en temor de Dios, amando lo que tú amas, rechazando lo que tú rechazas y al mismo tiempo avanzando en la asignación que tú nos has dado en la tierra. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.